Ahora estamos probando el quemador dentro del horno de barro. Está con gas natural funcionando y al máximo. Obviamente sin el pico. Y así vemos. Ahora vamos a cerrar la puerta. Vamos a tomar la hora. Y vamos a ver en cuánto tiempo eleva la temperatura. Obviamente cerrando luego la llave de multirregulación o la llave de palanca de bola, podemos regular la temperatura de trabajo. Bueno, ya son las 20 y 28 minutos. 20 y 28 minutos y vemos la temperatura a la que llegó el horno, 430 grados aproximadamente, 430 grados. Obviamente el horno lo estamos calentando con la chimenea abierta, vemos cómo sale la llama. Con la chimenea abierta, porque lógicamente, al igual que la leña, el horno se quema. Con la chimenea abierta y con la puerta cerrada. Esa es la forma correcta de calentar el horno. Una vez que llega la temperatura deseada, se apaga el quemador o se baja a cierta temperatura y apenas se cierra o se cierra completo la chimenea para que no pierda el calor. Es decir, con el quemador apagado se cierra completamente la chimenea. Si le bajamos un poquito la temperatura para mantener en una temperatura constante, se puede dejar abierta la chimenea para que salgan los gases, obviamente, y los gases de combustión que van por la chimenea. Pero una vez que se apaga el quemador, se cierra la chimenea. Bueno, mientras estaba hablando, ya vemos que llegó a los 450 grados y obviamente en pocos minutos más va a llegar a los 600. Estamos probando, exigiendo al máximo al horno, porque la idea no es calentarlo tan repentinamente. ¿Por qué? Porque el horno se tiene que calentar más suave para que la masa de ladrillos y barro que está dentro del horno vaya transfiriendo molecularmente la temperatura. Porque nosotros en este momento lo estamos calentando a una velocidad digamos, muy extrema, y si bien el horno calienta, pero tiene que ser más suave la forma de calentarlo, con menos llama, para que los ladrillos se vayan también calentando en toda su masa, porque esa es la idea. El horno tiene que calentar toda su masa, acumular el calor en toda su masa, y luego, una vez que apagamos el quemador o el fuego de leña, el horno entrega paulatinamente la temperatura que acumuló en toda su masa. Ese sería, digamos, el procedimiento correcto. No obstante, se puede calentar rápidamente, llegar a unos 300, 250 grados, después mantener el quemador a cierta apertura para que solo mantenga, ni suba ni baja la temperatura, que no suba ni baje, y así a esa temperatura que nosotros predeterminamos podemos cocinar los alimentos. Todo depende de qué querramos cocinar. Por ejemplo, una pizza va
a más temperatura, más rápidamente, y si estamos cocinando carne, tendríamos que bajar la temperatura más o menos entre 150 y 180 grados. Para la pizza necesitamos por lo menos unos 250 grados para que se cocine más correctamente. Bueno, eso es todo. Esta prueba ha sido realizada con total éxito. Vemos cómo está llegando a los 500 grados de temperatura y subiendo. Quiere decir que el quemador funciona mucho más que las expectativas, cumple perfectamente la función y es más, al máximo entrega más temperatura que la necesaria. Bueno, vamos a esperar que llegue a los 500 grados, o si no, luego haré otro video a ver a qué temperatura máxima llegó. Pero podemos decir que en media hora el horno llega a una temperatura de 450 grados sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, siendo las 20:50 horas, vemos que estamos prácticamente en los 550 grados. Vamos a apagar el horno ahora, vamos a apagar el quemador. Y vamos a abrir un poco a ver el interior del horno. Acá vemos cómo la llama se intensifica por el calor mismo, ya tiende a salir por la puerta del horno. Y bueno, llegamos a la siguiente conclusión. Con un pico que estimo en los 3 milímetros de diámetro, vamos a lograr primero que la llama no sea tan violenta al máximo, y que la llama, al reducir el pico a la mitad, a 3 milímetros de diámetro, la llama va a ser mucho más azul, y con eso conseguimos que el horno se caliente más suavemente, con llama más azul, y así evitamos al máximo posible el tiznado sobre el techo del horno, sobre la bóveda. Y bueno, con esas modificaciones el quemador va a andar excelente. De todas maneras, así como está, presta efectivamente, excelentemente, la temperatura para calentar un horno de barro de estas características, que tiene 1 metro de diámetro, pero este quemador es capaz de calentar cualquier tipo de horno de barro de mampostería, incluso hasta 3 metros o más. Estamos hablando del diámetro del piso, del diámetro de la base de la bóveda, sin ningún tipo de inconveniente. O sea, puede llegar a tardar un poquito más de tiempo porque se aumenta la superficie del horno interna, pero con estas características, con gas natural, puede calentar cualquier tipo de horno, casero o profesional, sin ningún tipo de inconveniente.